Bueno, muy buenas noches a todos. Contento de estar aquí nuevamente. Pensé eh, que este live, bueno, el 1 de marzo, quiero darle la bienvenida a todos. El primer live del mes de marzo, vamos a tener más, pero casi que todos para la última semanita, ya les estaré contando. ¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Oli a todos. Los voy aquí ir saludando. Los voy saludando. Y voy a invitar ya a Jessica a que se nos una para que comencemos con esto. Otra vez mi cámara toda loca. Otra Ya. vez. Oli, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo vas? Bien, todo bien por aquí, todo tranquilo. ¿Y ¿Todo tú qué tranqui? tal todo? Bien, Sí, bien, todo bien. tranquilo. Bien, bien, bien. Aquí lo que te había contado ya. Ya puedo mover el cuello. Ah, súper. No, está bien, está bien. Sí, Ya se te bajó el mico, yo. sí, ya va como por la espalda. Entonces, eso es buen síntoma. ¿Qué más, mi Jess? Tiempo sin Bien, todo bien. verte. Tiempo sin verte y Sí, tiempo sin verte es años. Tiempo sin verte es años. desde la universidad, ¿no? Desde la universidad, sí. Y Ajá, sí, siempre es un rato. cuéntame, cuéntame qué El has tiempo se estado va muy haciendo. rápido. Dime. El tiempo se va muy rápido. Sí, no, el tiempo se va muy rápido. Ya todos como que están haciendo todas sus cosas. Obviamente, pues muy contento por todos nuestros compañeros, ¿no? De la universidad, que les mandamos aquí un saludito, porque pues están haciendo sus Sí, cosas, ya como que pasaron unos momentos complicados, entiendo yo, para la mayoría, entonces estamos ya haciendo otras cositas. Bueno, Milles, cuéntame qué andas haciendo, qué ha pasado contigo. bueno, pues lo primero es hola, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén Preséntate, viendo. porfi. Y muchas gracias a las personas que nos están acompañando, que están dedicando un ratico de su tiempo a vernos aquí, charlar un rato y La van a pasar compartir. muy bien, la van a pasar muy bien. O sea, yo este tema le dije a Jess, yo este tema le tengo unas ganas, o sea, de verdad que le tengo muchas ganas porque son esos temas que le apasionan a uno, pero que uno por temas, no sé, de trabajo, cosas así, pues uno como que no está tan pendiente, pero son temas que importan, que impactan mucho, que son demasiado relevantes. Sí, sí, definitivamente tienes razón. Y lo otro es que desafortunadamente en Colombia como que no es una temática tan fuerte. Sí hay muchos grupos de investigación en las universidades como que se ha reforzado sobre todo desde la parte de sociología, Sí, pero en general, por lo menos si revisamos las facultades de derecho, es muy difícil que te encuentres algún asunto de derecho migratorio, ¿no? En particular, en nuestro caso, yo me acuerdo que cuando estuvimos en la universidad, mi línea terminal fue precisamente internacional y no, yo no conocía ahí nada de derecho migratorio, fue ya sí. cuando tuve la oportunidad del intercambio en México. Pero bueno, antes de seguirle, mi nombre es Jessica Carrillo González, yo soy egresada de Derecho, me titulé como abogada y actualmente estoy estudiando una maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, Ujú. gracias a que soy becaria CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. Y mi línea de investigación, bueno, desde la universidad he venido con esta línea de investigación de las migraciones en contextos de vulnerabilidad, pero pues desafortunadamente y quizás porque el tema no es tan fuerte, por lo menos no lo fue en el momento en el que yo estaba estudiando derecho, es donde tuve la oportunidad de conocerte, por supuesto, de pronto porque ahí no era tan fuerte en el momento, pues no recibí tanta atención, sobre todo para el tiempo en el que planteé mi trabajo de tesis, ¿no? Sí, Pero ahorita, en este momento, pues ya he tenido la fortuna de recibir más apoyo, especialmente desde la universidad en la que estoy ahorita. Estoy trabajando con mi directora de tesis ya con más fuerza y con más atención a estos temas, con la doctora Ada Cabrera, quien ha sido definitivamente una luz en mi camino. Este,
y ya, y pues así voy. Y lo último es que, bueno, ya estoy terminando la maestría y como Sí. llevo esta línea de investigación en migraciones, pues estuve haciendo un recorrido por la frontera de Colombia y Panamá. Entonces, en diciembre estuve del lado colombiano, pero del Caribe chocuano, ¿no? Ujú. No tuve la oportunidad de visitar el Pacífico porque pues llegar al Pacífico es un poquito más complicado. Sí, Entonces, y pues mi interés de investigación por el momento estaba más en estas personas que atraviesan la selva del Darién, ¿no? Que incluso hay personas en Colombia en las que les mencionas la selva del Darién y dicen, ¿cómo así? Eso existe, ¿no? ¿Qué es eso? sí. ¿En dónde queda? ¿O qué tal? Y ya luego, para mediados de enero, entre enero y febrero, estuve del lado de la frontera en Panamá, trabajando con la Defensoría del Pueblo de Panamá y visitando como que estos albergues temporales que se llaman estaciones de recepción migratoria y conociendo a algunas personas migrantes que tuvieron esta apertura de compartirme y con quienes pude recuperar sus historias y sus Sí, trayectorias, ¿no? Entonces así bueno, más o menos va. así más o menos va la cosa. Bueno, bueno, y ahora para los que no me conocen, pues me llamo Jordan Rojas, soy profesional en Derecho, ¿sí? Hay una crítica y siempre me han hecho el comentario, bueno, pero usted siempre dice que es profesional en Derecho, no dice que es abogado, entonces fue un tema que aprendí cuando me estaba formando como conciliador en cuanto al tema del ser, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Qué te identifica? O sea, ¿tú eres abogado o eres persona o eres una persona, no sé, empática o eres esto, lo otro? O sea, ser abogado es un atributo tuyo. Entonces yo a partir de ahí dejé de decir que soy abogado, soy profesional en derecho, es mi profesión, ¿sí? Conciliador extrajudicial en derecho, en centros de conciliación en Bogotá. ¿Qué más? Estoy haciendo una especialización en innovación legal, como le decía ayer, que lo hablamos. Me salí como un 60% del derecho porque estoy viendo tecnologías, estoy viendo programación, estoy viendo un montón de vainas que si he visto 4 materias de derecho es mucho, pero mucho. Entonces, pero contento. Y me alegra que también estás tú como en ese puntico de decir, oiga, de valorar la multidisciplinariedad o la interdisciplinariedad que podemos tener los abogados, ¿cierto? Y aprender de otras áreas. ¿Cómo ha sido, digamos, encontrarte para ti en ese punto de decir, oiga, estoy aprendiendo cosas muy bacanas y no y no vienen propiamente de pues mi carrera, o sea, como que si te has sentido más completa, has aprendido cosas diferentes, cómo ha sido ese tema y pues ya después entramos en materia. Va. Pues sí, yo coincido contigo también en este tema del ser, ¿no? Es muy curioso cómo nos invade la profesión, ¿no? Entonces Sí, soy abogada, ¿no? También soy titulada en Derecho, ¿no? Porque, pues, efectivamente el ser contiene muchísimas más cosas. sí. Y con respecto a esta disciplinariedad, esa palabra es bien larga, Muy lo difícil. transdisciplinario, lo interdisciplinario, ¿no? Es curioso cómo a la gente también como que le despierta cierta cosita por ahí, ¿no? Cuando yo les digo, no, es que estoy haciendo una maestría en desarrollo económico, charala, charala, me dicen como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con derecho, no? Pues, de hecho, si te das cuenta, prácticamente todo tiene que ver con derecho, Todo, ¿no? Todo se todo, todo. conecta, porque de por sí el derecho no es una ciencia, porque es una ciencia social, ¿no? No Ujú. es una ciencia que exista sola, sino que se nutre de otras ciencias, de otras disciplinas, pues que ayudan a construir esto que conocemos como derecho. Para mí ha sido genial. Creo que a nivel profesional ha sido una de las mejores decisiones. Sí, Eso también es el resultado de muchas experiencias que rescaté, también como abogada conciliadora, cuando estuve trabajando en el Centro de Conciliación Gas en Bogotá. De ahí también aprendí muchísimo, conocí personas muy bonitas y eso me llevó a entender que definitivamente el derecho no es un campo cerrado, ¿no? Y que ujú. puedes aprender de muchos lugares. Y sobre todo, yo creo que quizás lo que más me llevó a ganar, yo creo que fue muy humildad, ¿no? Porque de repente sentía que a veces salimos de la facultad de Derecho, o por lo menos sí me pasó a mí, que salía de la facultad de Derecho mirando y creyendo que nadie más podía hablar de Derecho, ¿no? Porque Sí, estas personas que estaban conmigo ahí estudiando Derecho, estas personas eran las que podían hablar de Derecho porque sabían de Derecho. Pero ajá, luego te das cuenta que no, y que al contrario es muy importante
que todas las personas en general, independientemente de si estuvimos en una facultad o no, podamos hablar de derecho, ¿no? Sí. Entonces, eso me ha gustado mucho y ahorita pues he visto temas de economía, de sociología, antropología, ¿no? Que de hecho son cosas que tratamos en la facultad porque vemos filosofía, sociología jurídica, historia, pues todo termina Pero, conjugándose. sí, pero digamos, sabemos, pero no se le da como el sentido que debería tener, ¿no? O sea, es como, bueno, tú ves, ejemplo, no sé, derecho romano, un montón de historias, bueno, como, ¿para qué te va a servir eso? Ves filosofía, ok, pero entonces aplícala al contexto en el que tú estás, ¿no? Entonces, como que Sí, sí falta mucho ya el sentido, y yo sí soy muy crítico y digo, hay que actualizar los pensum, las universidades tienen que meterle como más seriedad a este tema para formar abogados competentes hoy en día, que yo sí creo que en todos los lives los he dicho, y esperemos que así sea, sobre todo por los futuros colegas que vienen. Bueno, y para, sabes qué, yo creo dime, que ese es el punto, o sea, eso que has dicho, creo que es el punto, el ser críticas y críticos, ¿no? El sí, cuestionarnos lo que vemos, porque de repente nos volvemos de, sí, yo me acuerdo cuando estudiaba para los parciales de procesal civil, de sí, yo puedo decirte cómo está el trámite, que no sé qué, sí. además terminé perdiendo el preparatorio de procesal civil, o sea, te das cuenta que te puedes nutrir de otras cosas, ¿no? Y que Sí, el mundo se mueve con otras cosas, que el propio derecho se mueve con otras cosas. Y eso te da herramientas para cuestionarte. Entonces, creo que esa es de hecho, una primera invitación, ya que estamos aquí, y es la importancia de cuestionarnos. Claramente, siempre termina siendo un cuestionamiento sesgado porque ujú, elegimos las fuentes o las herramientas que vayan de acuerdo con nuestras ideas, con nuestra ideología, con nuestra forma de pensar, pero finalmente cuestionarnos, ¿no? Eso es ujú. supremamente importante. Me gusta que lo hayas mencionado. No, y otra invitación es siempre ser abiertos, ábranse otros caminos. Miren que yo siento que está cada vez más cerca que los abogados que solo saben de derecho son los primeros que van a salir del mercado. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día se requiere abogados que se conozcan el sistema financiero, que sepan de economía, que sepan de datos, de programación, inclusive abogados que sean ingenieros, abogados que sean administradores, abogados que sean entonces, mi invitación es, porfa, Médicos, como tuviste médicos a Sander, como ¿no? Sanders, Eso exacto. también está chévere. Ujú. Entonces, por ejemplo, Sanders fue el de los primeros que yo conozco que se iluminó y dijo, pues ya soy médico y me pongo a estudiar derecho, ¿no? Que me parece algo, o sea, lo máximo y ahorita creo que está ahí en el chat y creo que ahorita presenta un libro nuevo, otro libro más. Entonces, a ver si nos regala una copiecita, doctor Sanders, ya Sí, que nos está viendo por ahí. y energía, porque mira todo lo que hace. Sí, yo no sé cómo, porque tiene hijos, porque está estudiando, porque está escribiendo. O sea, a mí la verdad, yo que empecé el año pasado a ser columnista, no he escrito lo que quisiera, porque sí me he encontrado con que escribir es demasiado complicado, que de hecho pues voy a hacer un live con una persona que a lo mejor mucha gente conoce respecto de esos temas de escritura. Los abogados tenemos un ego tremendo, nos creemos que somos los más duros para escribir y yo creo que sí nos falta como lo que tú dices, humildad en ese sentido y admitir que estamos cometiendo errores. No nos estamos haciendo entender. Y lo otro es que sí, como ese hábito, ¿no? Propiamente de la escritura, qué cosa tan complicada. O sea, digamos, tú que estuviste investigando, me imagino, pues, obviamente tú debes tener como más ese hábito que yo, obviamente, porque o sea, yo te conocí, creo que tú has investigado varios años de tu carrera, como desde que estás formándote como estudiante en el pregrado, ahora en tu posgrado. O sea, de verdad es demasiado, un reto tremendo, ¿no? O sea, lograr todo ese conocimiento que has adquirido, plasmarlo en un documento y que cuando alguien lo lea diga, pucha, qué interesante, le entiendo. Que te entienda exactamente, porque esa es otra cosa, ¿no? Nos llenamos de tecnicismos y no, ponte a leer una sentencia de la Corte Constitucional Sí, a ver si de repente la entiendes toda, ¿no? También hay que empezar a hacernos las cosas más fáciles, especialmente porque lo que te digo, ¿no? Que es importante que todas y todos podamos hablar de derechos sin necesidad de haber ido a la facultad. Pero pues sí es exacto. todo un camino, lo bueno es que
lo que vemos es que vamos ganando apertura, ¿no? Sí, Y pues también cuestionarnos finalmente, ¿no? Este tema de la objetividad pura y todo esto, pero pues bueno, claro. ya, eso igual y se va aprendiendo en el camino. Exacto. Bueno, ahora sí, entrando en materia, creo que hemos contextualizado mucho, ya tú nos contaste básicamente lo que estuviste haciendo, estuviste en un lugar que me parece muy interesante y es viendo esta ruta del cruce chocuano de Colombia a Panamá, ¿no? Una ruta muy conocida por muchos, sean nacionales que se quieren ir para el norte, o sea, vi en noticias africanos que llegaban también a esta zona y intentar cruzar y echar para el norte. ¿Cómo viste tú? O sea, cuéntanos más o menos qué fue lo que tú encontraste, cómo ese contexto. Yo sé que hay muchos temas, hay muchos problemas detrás, que ya si quieres también los hablamos. Pero ¿qué fue lo que tú viste? O sea, ¿cómo fue esas sensaciones? ¿Qué tal ese encuentro? Porque yo tengo algo muy claro y es uno desde las ciudades, principalmente pues uno que está, digamos, en Bogotá. Pues cuando tú sales del país y estás en una ciudad que tiene cierto nivel de desarrollo, pues tú dices, bueno, pues digamos, Bogotá no está tan lejos de otras ciudades en el mundo, sí, culturalmente, eso sí hay que decirlo, pero en cuanto a lo demás, no tanto. Pero cuando tú ves, por ejemplo, la otra parte de Colombia que no cuenta con absolutamente nada de eso, ni una sola carretera, ni un colegio, ni siquiera un juzgado, ¿no? ¿Qué fue lo que tuviste? Cuéntanos. Pues bueno, justamente mi línea de investigación ahorita es sobre migraciones africanas en tránsito por la selva del Darién específicamente, Ujú. porque en esta zona de la frontera colombo-panameña hay registro de otras rutas que se están tomando, ¿no? No está solo la ruta de la selva del Darién, en donde pues, se camina a través de la selva, muchas Ujú. veces. Bueno, si tienes buen ritmo, puedes lograrlo en unos 3 días, dependiendo la trocha que tomes. Sí, Si no, si tomas una de las trochas más largas, que eso también está como clasificado según el lugar del que vengas, ¿no? sí, Lo que he visto es que muchas personas cubanas y personas venezolanas están tomando esta ruta que es un poquito más corta, que son más o menos 3 días caminando por la selva, pero pues imagínate 3 días caminando por la selva, sí, muchas veces sin agua, sin comida, ¿no? Y está esta otra trocha que suele llevar más de 5 días. Y digo, y ahí no podemos dar como tal un margen, porque digamos, decir, de 5 a 30 días, hay personas que se pierden y demoran ahí más de un mes. Y a veces pueden salir y a veces no pueden salir. Las personas que no pueden salir, ya sea porque fallecen en la selva, ya sea porque tienen algún inconveniente y no son encontradas por nadie de las demás personas que vienen caminando, pues ahí se quedan. De hecho, muchas de las historias que comparten estas personas que han hecho esta travesía es que es común encontrarte cadáveres de personas ujú, fallecidas que quedaron ahí en la selva. Y actualmente no hay ningún esfuerzo por recuperar a estas personas que se están quedando ahí, ¿no? Pero bueno, esa es una de las rutas, ¿no? La de la selva, que es, digamos que con la que más he tenido acercamiento, o la que más he podido, digamos que recuperar junto a las propias historias que me han compartido muy amablemente estas personas que están recorriendo estas rutas. ujú. Pero la otra es también por vía marítima, precisamente por el Golfo de Urabá, ¿no? Lo que hacen es por vía marítima irse en lancha, ya sea desde Sapsurro, desde Capurganá, desde Necoclí, hasta lugares en Panamá como La Miel, o como Puerto Valdía, como playa, hay una playa que está después de Puerto Valdía que se llama playa, no me acuerdo si es playa Almira o Amirla, algo así, siempre confundo el Ujú. nombre, pero es una playa que está después de Puerto Valdía, ¿no? Y ahí ya alcanzas este territorio panameño. Pero la situación con las migraciones en general es que tenemos esta idea de que la puedes hablar como si fuera en una sola situación o en una sola dirección, ¿no? Entonces, cuando nos imaginamos las migraciones, nos imaginamos a esta persona que agarra su maleta Sí, y que se va para otra ciudad, para otro país, ¿no? Porque la migración no es solo internacional, es también nacional. Pero resulta que las migraciones tienen un montón de direcciones y son supremamente dinámicas. Entonces es muy difícil decir, no, esta persona agarra sí o sí por este camino y agarra sí o sí hacia este destino, porque no es así, ¿no? Y sí. curiosamente,
en especial cuando hablamos, creo que la precisión es importante, estas migraciones en contextos de vulnerabilidad, porque cuando hablamos de personas migrantes, y esto tiene que ver como con ese discurso que nos repiten todos los días y que vemos en las noticias y que están presentes en las campañas políticas, ahorita que estamos en elecciones en Colombia, es que hablamos de migrante y ni siquiera lo concebimos como tal, como persona, ¿no? O sea, ni Sí. siquiera decimos persona migrante, o sea, está absolutamente encerrado en la etiqueta migrante. Entonces, cuando pensamos en una persona migrante, bueno, cuando decimos migrante, como que se nos viene a la cabeza esta persona que tuvo que salir de su Ujú. país purísimo, ¿no? Que porque hay unas condiciones ya sea de guerra o de una economía muy dura o lo que sea, ¿no? Y entonces hablamos de migrante y nos cerramos esa idea, ¿no? Probablemente migrante es una persona pobre, que no ha tenido oportunidades, y no, o sea, los perfiles son absolutamente dinámicos. De hecho, se nos olvida que cuando nos vamos de vacaciones a Estados Unidos, a Centroamérica, a otros países de Sudamérica, a Europa, África, Asia, Australia, donde sea, también Ujú. somos migrantes, ¿no? Sí. Y que nuestras familias, cuando se movieron del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, de una ciudad a otra, también fueron migrantes. Entonces, creo que una parte es sacarnos esa idea de que migrante como tal es esta persona únicamente pobre, ¿no? Que podemos verla solo en una dirección, no. Aquí estamos hablando de un tema que es multidimensional, ¿no? Entonces nos lleva a mirar hacia tantas partes como se te ocurra. Sí. Pero ya me salió un poquito. Entonces, regresando a lo de las rutas, está esta otra ruta marítima por el Caribe, ¿no? Por el Golfo de Urabá, pero hay otra ruta por el Pacífico que esa no se ha explorado tanto y es una que atraviesa el litoral pacífico colombiano, es decir, estamos hablando de personas que bien pueden salir por Nariño, es decir, más o menos por Tumaco, pueden salir por Buenaventura o por Bahía Solano. La cosa es que sí o sí atraviesan Bahía Solano, Curado, y ya ahí terminan el lado colombiano, pero por mar, y el mar Pacífico es muchísimo más complicado que el mar Atlántico o por el lado del Caribe, Sí. y de ahí suben hasta un lugar que se llama Jaque en Panamá. Y Jaque, así como Soledad y Jurado, no tiene fácil acceso por carretera. O sea, de hecho no hay carretera y solo llegas o por aire o por mar. No hay de otra. Entonces imagínate, llegan a Jaque, luego van a tener que atravesar un río para acercarse lo más que puedan a estas estaciones de recepción migratoria, ¿no? Pero más o menos las rutas van así. Ok, es que hay, digamos, algo que tú decías muy, muy cierto es, nosotros en algún momento hemos sido migrantes, la diferencia, entiendo yo, es como esa situación jurídica o ese estatus en el que tú ingresas a un país, ¿no? Porque, digamos, hay mucha gente que se va a ingresar, o sea, hay muchas maneras de emigrar, ¿no? Y buscar nuevas oportunidades. Hay gente que lo hace, digamos, como con todos sus papeles en regla, cumpliendo los requisitos de los gobiernos a donde van, etcétera. O sea, como que es un tema muy planificado y hay otros que por, no sé, múltiples circunstancias de pronto tú nos podrás decir, mira, te puedo decir que conocí gente o que vi gente que cruzando, que pues su motivo era no sé, persecución, temas de inseguridad, falta de oportunidades, precisamente ese tinte de vulnerabilidad, ¿no? Sí, exactamente. Es que los motivos son múltiples, ¿no? O Sí. sea, igual cuando nos referimos a personas migrantes, si hablamos como que en el común pensamos que son migrantes por razones económicas, ¿no? Que todas estas Ujú. personas lo que quieren es llegar, además, el destino, dos cosas, Sí. las razones económicas y el destino, ¿no? Cuando hablamos de personas migrantes atravesando la selva o que van en esta calidad de irregularidad, que de hecho son tránsitos irregularizados, ¿no? Porque no son estas personas quienes individualmente están diciendo, ¿sabe que tengo como ganas de irme a caminar a la selva unos 7 días sin agua y sin comida, a ver cómo nos va, ¿no? Y Ujú. enfrentándome a que los bichos me piquen un montón a tal punto que no voy a terminar sintiendo las piernas, ¿no? Como conocí a un muchacho venezolano de 17 años. Llegó a uno de los puertos de desembarque que se llama Puerto Limón en Panamá. Lo Sí. recibimos y dice, oigan, ustedes saben si aquí consigo atención médica, lo que pasa es que hay un bichito en Panamá, un mosquito que Mm. se llama morrocoy. Ujú. Y dice, no, a mí me picaron las piernas, las tenía supremamente hinchadas. Me dice, lo que pasa es que no estoy sintiendo mis piernas, entonces no sé si voy a conseguir algún médico, ¿no? O sea, creo que es muy difícil imaginarnos que alguien absolutamente consciente, ¿no? Diga que, como no, sí, me voy a ir a aventar.
a Sí, sí, esto, sí. ¿no? Es muy difícil pensarlo así. Pero la única razón tampoco es conseguir dinero, la única razón Ujú, tampoco es conseguir trabajo y el único destino tampoco es Estados Unidos y Canadá, ¿no? ujú, También hay que tener en cuenta que hay una autora, es ecuatoriana, ella hace temas de geografía crítica, se llama Soledad Álvarez, y habla de unas cosas que se llaman los corredores migratorios. ujú. Entonces, ella habla de estos corredores migratorios tanto hacia el norte, pero registra también los que van hacia el sur, porque hay mucho movimiento entre Centroamérica, Sudamérica, Sudamérica, Centroamérica, Centroamérica, Norteamérica, o sea, tantas direcciones como nos podamos imaginar, ¿no? El único destino no es Estados Unidos, y especialmente porque pues Estados Unidos es un país expulsor, ¿no? O sea, no es tan sencillo ingresar allá. Entonces, digamos que cuando hablamos de estas personas que se avientan a estas rutas, a seguirlas, los motivos son supremamente diversos. Además, Ujú. hay uno que está ganando fuerza ahorita y es la migración por situaciones climáticas, ¿no? Ok, Estas personas migrantes climáticas, ¿no? sí, Porque independientemente de lo que creamos o no, el clima está cambiando, ¿no? Si quieres asociarlo al cambio climático y tienes como que las fuentes para decir yo lo asocio al cambio climático, creo que sí, está bien. Si no, pues bueno, no se trata de bien o mal, ¿no? Sino como de situaciones diferentes. Siempre van a ser situaciones diferentes, no es bueno o malo. Pero en este caso, las personas que están migrando por situaciones climáticas pues están aumentando, ¿no? ujú, Porque si vemos la situación en Bangladesh, o sea, en sí, Bangladesh la situación de contaminación es impresionante, especialmente porque allí se producen muchas de las prendas que nos encantan en muchas partes del mundo, que son estas prendas de fast fashion, ¿no? O de ujú, moda rápida, sí, que usamos por un mes o que ni siquiera usas, ¿no? Y la dejas ahí en el en el closet y la closet, sacas y no sé qué. sí, Ajá, pero empiezan a desaparecer territorios, ¿no? O las sí, situaciones climáticas hacen tan difíciles, tan difícil vivir en determinado lugar que estas personas tienen que terminar movilizándose. Hay una isla que está cerca de Australia que se llama Tuvalu. Y esta isla está a punto de desaparecer por el crecimiento del océano, por sí, el aumento del agua, no sé si sea el término correcto, ya si alguien por ahí sabe me corregirá, pero a grandes rasgos es esto, está aumentando el nivel del mar y esta isla está a punto de desaparecer y estas personas van a tener que movilizarse hacia algún lado. Y así te encuentras un montón de personas, me encontré personas profesionales, ¿no? Que eran recién egresadas de la universidad, muchas personas profesionales en Panamá me encontré en estas estaciones de recepción migratoria que, o sea, tampoco pueden ser consideradas indocumentadas porque son ujú, personas que están viajando con pasaporte, que están viajando con un documento de identidad. La diferencia ahí es que no están ingresando por un puesto de control autorizado, ¿no? sí, O sea, yo estoy ingresando a Panamá, lo que pasa es que no estoy ingresando por el aeropuerto de Tocumen, ¿no? Que es por donde sí, ingresamos regularmente cuando vamos a hacer turismo a Ciudad de Panamá. Entonces, ujú, estas personas tienen su pasaporte, están en un registro por un control migratorio que hace Panamá, pero no tienen el sello en el pasaporte. ok, Entonces, también esa es otra oportunidad de cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿de verdad estas personas son, irregulares o están irregularizadas, ¿no? O de verdad estas personas son indocumentadas, no están viajando con ningún documento, porque claro, podemos reducirlo al tecnicismo jurídico y decir como, no, pero es que la ley dice que es legal o ilegal y si ujú, usted entra aquí es ilegal. Claro, pero es que si las cosas estuvieran bien como las tenemos ahorita, no tendría sentido que hubiese más personas estudiando, no tendría sentido claro. que hubiese estos trabajos de investigación, ¿no? Porque definitivamente todo esto se abre como una oportunidad para mejorar. Es, Entonces, lo es un último que problema. diría ahí Mm, claro, y lo último que diría ahí al respecto es precisamente esta situación de la ilegalidad, ¿no? Si hablamos incluso desde lo técnico en derecho, también hay que plantearnos si efectivamente hay una persona ujú, migrante que a causa de su movilidad pueda considerarse ilegal, ¿no? sí, O sea, de verdad, incluso cuando en la Declaración de Derechos Humanos se habla sobre la movilidad, podríamos hablar de alguien que porque está moviéndose de un lugar a otro, de un país a otro, es ilegal, ¿no? O sea, de verdad hay personas que puedan ser ilegales en este mundo. Eso también hay algo, es algo que podemos plantearnos. sí, Pero los motivos que te encuentras son de todos. O sea, no sé, igualito podría compartir algunas de las historias que encontré en Colombia, algunas de las historias que pudimos recuperar en conjunto en Panamá, porque pues definitivamente esto es gracias
O sea, toda esta experiencia es gracias a las personas migrantes que tenían como esa apertura de decir, ¿sabes qué? O sea, yo sé que no puedo sacar de pronto ningún provecho si te cuento mi historia, pero Ujú. sí me gustaría contarla, ¿no? Porque a mí no Son, me son, contaron que era así y resulta que es así. es que son historias que hay que contar, o sea, hay que seguirle dando visibilidad a ese tema. Yo, por ejemplo, yo critico. O sea, entiendo por qué hay países con fronteras cerradas, pero también siento que es una limitante y sí disminuye mucho la esencia de lo que es una persona en cuanto al trato que recibe de pronto por autoridades migratorias, digamos, en cuanto a, o sea, muchos sentidos, como moralmente, en tu trato físico, en tu trato psicológico, ¿no? En cómo de pronto tu estatus jurídico en ese país hace que te traten como menos persona que una persona que ingresa de pronto por el aeropuerto, ni siquiera eso te garantiza que haya un trato como igualitario como cuando tú te vas para tu país, ¿no? Pero tengo bueno, tú estuviste en los dos sitios, digamos, del lado colombiano y del lado panameño, ¿no? Me gustaría Ujú. preguntarte cómo viste de pronto la actuación del Estado, digamos, en Colombia. ¿Cómo viste de pronto como la actuación de parte del Estado panameño? O sea, y qué diferencias encontraste en cuanto a, no sé, entiendo yo que lo que tú dices es un tema humanitario, es un tema que supera las barreras legales, jurídicas. Desde ese punto, pues, obviamente hacer la crítica hay que humanizar las normas. O sea, yo creo que yo eso lo entendí como en octavo semestre. Yo dije, muchas veces es increíble que nosotros tengamos normas que sean tan duras con el ser humano y hay que humanizarlas y se humanizan desde la interpretación, desde cómo las estamos aplicando todos los días como abogados, los jueces de la República, etc., etc. Pero, bueno, ¿cómo viste tú ese tema? O sea, es fuerte, los estados son estrictos, has encontrado, no sé, o sea, ¿qué fue lo que encontraste del lado ya, no tanto del migrante, sino de lo que... Sí, pues esa es una pregunta buena, ¿no? Porque yo también me la hacía, ¿no? O sea, Sí, cómo está manejando esto Colombia, cómo está manejando esto Panamá, en especial porque recientemente hicieron este convenio para el flujo controlado de las personas que atravesaban la selva. sí, Entonces, pues ya teniendo la oportunidad de estar allá, pues, por ejemplo, del lado panameño no, del lado colombiano, lo que me encontré fue definitivamente un abandono estatal importante, ¿no? No hay mucha presencia del Estado, sí, si lo hablamos, pues como lo que conocemos coloquialmente como Estado, ¿no? O sea, sí, ya debatir sobre qué es el Estado y todo eso es una conversación más larga. Pero si nos referimos, por ejemplo, a instituciones, ¿no? Que si está la policía, que si está el ejército, que si está Migración Colombia, por ejemplo, que es la Cruz este Roja o algo así. organismo administrativo que se encarga de llevar estos registros. Sí, No, o sea, no. Policías hay muy poquitos. Si vas a Capurganá, hay poquitos policías. Yo me acuerdo que en el puerto de Capurganá me encontré a dos policías y a un sí, señor que tenía una cachucha, una gorra identificado como de la Armada, ¿no? Entonces, presumo que era de la Armada. sí, Pero que te encuentres así personas de Migración Colombia o de algún organismo internacional, no. En Ecoclim encontré una carpa de la Cruz Roja que aparte tenía varias instrucciones como que en varios idiomas, ¿no? Porque esa es otra cosa, las mm, personas que están llegando no son solo personas que hablan español, entonces claro, ahí se les suma más al reto. Y regularmente estas personas que brindan la información desde las instituciones del Estado colombiano, es decir, policía, ejército, pues hablan español. No, regularmente no hablan otro idioma, ¿no? ujú, Y pues eso también dificulta las cosas. Lo otro es que, o sea, sí, definitivamente hay como una ausencia de instituciones del Estado, pero la ausencia también te dice mucho, ¿no? Eso ujú, puede ser, puede ser que no significa propiamente que las instituciones o que algunos intereses privados que se mueven en el Estado no tengan interés sobre esta zona, ¿no? Sino que los intereses se mueven de manera diferente. ujú, Entonces, eso también es algo que podemos como analizar.
Pero por lo menos del lado de Colombia no. O sea, tú revisas si se dan de pronto la tarea aquí que nos están acompañando, a ver en las noticias si ponen algo, no sé, sobre Capurganá, sobre Sapsurro, sobre Acandí, si revisan propiamente sobre migraciones internacionales, es decir, tanto continentales como extracontinentales, es decir, las que vienen desde afuera de las Américas para acá, bueno, para Mm, Colombia, pues vas a encontrar varias, varias noticias, encuentras mucha prensa diciendo como no, Migración Colombia atendió el represamiento de migrantes en Necoclí, claro, sí, lo que cuenta la gente es que estuvieron ahí, pero en sí, los sí. noticieros, yo hablaba con una señora en Necoclí que me dijo como no, nosotros nos sentábamos aquí a ver las noticias y a reírnos porque decían en las noticias como, no, es que la situación del represamiento de migrantes está terrible, no sabemos qué vamos a hacer, van a tumbar las bardas, van a hacer un montón de cosas. Me decía la señora, estas personas lo que estaban haciendo era esperar a que una lancha les pudiera llevar o transportar hasta el otro lado, hasta Mm, Capurganá o sí. Sapsurro o Acandí. Y se la pasaban aquí jugando fútbol, jugando voleibol, aquí instalamos carpitas para hacer el cambio de moneda y así nos lo llamamos, ¿no? Dice, pero nunca entendimos por qué en noticias decían que aquí la situación estaba terrible. Luego en el hostal en Necoclí me encontré a un muchacho ¿de qué? De Turbo, creo que es, o creo que era de Medellín, pero él hace recorridos por Apartado, por Turbo, por toda la zona del Urabá, ¿no? Me dice, Sí. como no, pues yo vine cuando estaban todas las personas migrantes aquí represadas, porque no podían moverse, no había suficiente cupo en las lanchas, y pues normal, tú llegabas y veías era que estaban jugando voleibol en la playa, intentando atender a las niñas y a los niños con algunas carpas y así, pero tanto como como que esa situación mediática de que hubo un montón de disturbios y no sé qué, Sí, sí, no. sí, sí. Ya después, cuando se calmó todo el tema del represamiento, pues claro, las instituciones empezaron como que a alejarse nuevamente. Sí. Y ya cuando visitas Capurganá y Sapsurro, que son unos destinos hermosos para hacer turismo y a la gente le interesa mucho que vayamos a hacer turismo en Capurganá y en Sapsurro, con la salvedad de que por supuesto debemos de ser tan cochinos, de dejar la basura, ¿no? Porque al final estas personas no tienen ningún programa de recolección de basuras o algo para el tratamiento de basuras Sí. y resulta que las basuras colapsan allá es por la basura que llevamos las personas que hacemos turismo, Ok. ¿no? Entonces, pero el lugar, o sea, si hablamos a nivel visual, no, Capurganá y Sapsurro son un paraíso, Sí. es hermoso, luego si vas como en septiembre puedes ir a ver ballenas, en fin, ¿no? A nivel de turismo es una cosa precisa, pero ya cuando te involucras en los temas que a nivel social están sucediendo allá, la situación es mucho más complicada, ¿no? Por ejemplo, en Sapsurro ni siquiera hay centro de salud, hay una Sí. enfermera que sabe coser heridas, ¿no? Que sabe tomar puntos, pero el centro de salud más cercano tiene alguna conexión, pueden transportarse a Capurganá o a Candí, pero allá solo llegas en lancha, son 20 minutos de lancha y las lanchas no pueden salir todo el tiempo porque Mm, depende del clima. Si el mar claro. está picado, es decir, si hay un oleaje muy fuerte, las lanchas no pueden salir, es muy difícil, o lo hacen, pero es un riesgo impresionante. Sí. Y la otra, que pueden tomar algún sendero por la montaña, desde Capurganá a Sapsurro, pero estamos hablando de entre 1 hora y 2 horas según el ritmo de caminar. Sí. Imagínate si tienes una emergencia, pues cómo te vas a movilizar de un lugar a otro así, ¿no? Sí. Y aún así están estas personas, ¿no? Llegan las personas migrantes. Antiguamente tomaban una ruta por Sapsurro, que era muchísimo más corta si hablamos caminando, pero ahorita están saliendo mucho desde Capurganá. Entonces te encuentras a otras personas que a pesar de todo esto que ves ahí, ¿no? Que problemas a nivel de salud, a nivel de servicios públicos, la energía eléctrica es supremamente intermitente, muchas personas mejor compran una planta eléctrica, Sí. el agua, cuando yo estuve en Sapsurro se había dañado un tubo madre, no tenían ni idea cómo iban a hacer Al para pucha. solucionar eso. O sea, estás al lado del mar y hay una ausencia en términos de agua impresionante, ¿no? Sí. Este, y aún así te encuentras también personas que hacen recolección de elementos para echarle la mano a estas personas que van tomando esta ruta, ¿no? Entonces, estamos hablando de una ruta que inicia por el Caribe chocuano, ¿no? Y Ujú. esto es lo que te encuentras cuando vas. O sea, si vas a hacer turismo, está muy bonito, te la llevas bien tranquila, venden una comida deliciosa. Si vas a involucrarte en las situaciones que a nivel social están sucediendo allá, pues te vas a llevar otra cara, ¿no? Porque Sí. las personas son muy lindas, son muy amables, tienen mucha resiliencia. Aquí
no se trata de victimizar a las personas, sino que son personas que están ejerciendo mucha resistencia, sobre todo, ¿no? Desde se organizan, Ujú. intentan como que apoyarse para cubrir ciertas carencias, Sí. pero sí, estamos hablando de un lugar que definitivamente no tiene presencia de instituciones del Estado, sean por los intereses que sean, ¿no? Y es, Pero y es presencia de muy, instituciones del sí. Estado muy poquitas. Y es curioso porque, digamos, ahorita, digamos, en temas corporativos en Colombia, por cumplimiento con compromisos internacionales y demás, pues han salido como ciertas leyes en el cual buscan, oiga, que las empresas como que asuman un compromiso social mucho más fuerte. En este caso, pues, recientemente salió esta ley que en Colombia que regula y promueve la constitución de sociedades BIC, ¿no? Que son estas empresas que buscan transformarse, ¿cierto? Para alcanzar de cierta manera o apoyar de cierta manera los objetivos de desarrollo sostenible que promueven las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como, oiga, qué cosa tan bonita, pero mira lo que está pasando, o sea, mira lo que está sucediendo en nuestro propio país, o sea, no, ni siquiera, o sea, llevamos más o menos 40 minutos hablando y no hemos ido a tocar temas de Rusia ni Ucrania, ¿puedes creerlo? O sea, no hemos ido a esos temas porque, o sea, yo siento que sí, hay como un tema también oiga, es que el tema ucraniano, el tema sirio, sí, obviamente me impactan porque se meten países que tienen intereses en estos lugares, pero el conflicto, o sea, los temas o los problemas colombianos también suelen ser muy básicos en cuanto, por ejemplo, tú dices, oiga, es que el tema del agua potable, o sea, tema de la luz, tema de transporte, que es tan limitado, que es tan carente, y decir, hay comunidades en pleno siglo XXI en Colombia, 2022 que no tienen para nada satisfechas sus necesidades básicas y que les toca organizarse para de alguna u otra manera suplir la ausencia estatal. Y no estoy diciendo ya que es que el Estado tenga que dar, es que el Estado tiene que promover el desarrollo de las comunidades. O sea, no es un fin como tal, pero sí. O sea, ¿cómo hace para que toda esta gente, no sé, políticas públicas, qué sé yo, hay un tema como bastante extenso y pues invitar a la gente que nos está viendo ahorita que si les pica la curiosidad de este tema, ¿cómo hacemos para ser un poquito más activos? Desde mi parte lo digo, para ser más activos, para proponer soluciones, digamos, desde el tema ámbito corporativo me he dado cuenta que se puede, ¿cierto? Una persona que tiene como esa conciencia puede invitar empresas a que visualicen el problema y puedan aportar en la solución, ¿no? Porque a mí me parece que cuando el Estado de pronto no quiere insinuar que le quede grande, no quiero insinuar que al Estado colombiano le está quedando grande estos temas, pero hay situaciones que de pronto el sector empresarial puede apoyar muchísimo, sobre todo en temas de lo que tú dices, oiga, hay un tema de cambio climático, ya hay migrantes por temas climáticas, y hay muchas empresas, sean colombianas o sean extranjeras, que están aportando mucho para que el tema siga creciendo, o sea, que sea más grave. Entonces, como ese cambio de mentalidad, y es curioso porque estamos hablando de ese cambio de mentalidad, pero todavía tenemos ese problema, digamos, por ejemplo, desde el lado colombiano. Y ahora te pregunto, del lado panameño, ¿qué he visto? O sea, ¿cómo fue el tema ya? ¿Qué tal el gobierno de ese lado, la presencia institucional de ese lado? Es más, o sea, sí estamos preocupados por el tema, ¿cómo ves tú la cosa? Sí, pues definitivamente Panamá está haciendo una labor más comprometida si lo Sí, hablamos desde el control migratorio, ¿no? Porque ok, también hay que revisar si hablamos de control migratorio o de dignificación de la migración, ¿no? Si ok, estamos velando por que las personas tengan un tránsito digno o porque tengan un tránsito controlado, que sería sí, diferente. Pero otra cosa antes de seguir con eso sobre lo que estabas mencionando es que definitivamente creo que por eso es muy importante que nosotras y nosotros que nos interesamos por el mundo del derecho, no nos cerremos a la burbuja del derecho, ¿no? Sino que tengamos esta apertura
Sí. de informarnos desde otras ramas, desde otras disciplinas, la sociología, la antropología, economía, etcétera, porque son temas que se atienden de manera multidisciplinaria. El derecho por sí solo no puede atender todas las dinámicas en la sociedad, ¿no? Y especialmente porque la ley a veces aparece desconectada de la situación social, como si la sociedad no avanzara o Ujú. retrocediera, ¿no? Sí, Y a ese ritmo debería moverse la ley. Pero sí. otra cosa importante es que efectivamente son estas comunidades en la frontera, son comunidades que dentro de la idea tradicional de lo que entendemos como desarrollo, diríamos que bueno, son comunidades no desarrolladas, ¿no? No encuentras grandes cadenas hoteleras, no encuentras grandes cadenas de restaurantes, sino que es un turismo muchísimo más local, ¿no? Ujú. Quizás sería un tema más de desarrollo local. Que, Pero ahí que es eso es lo bueno importante también, ¿no? O sea, que la gente que se va a hacer turismo en cierta medida vaya a apoyar esa economía local, ¿no? pues la dinamiza, ¿no? La Pero dinamiza. ahí es importante que hagamos como esta diferenciación, ¿no? Entre la idea que entendemos por desarrollo y la idea que tenemos de crecimiento económico, ¿no? Porque Claro. no necesariamente van ligadas. Ujú. El problema es que todavía seguimos creyendo que el desarrollo depende del crecimiento económico, ¿no? Que un Exacto. lugar es desarrollado si tiene crecimiento económico, pero pues bueno, la realidad nos demuestra que es otra cosa, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, en cuanto a este tema de desarrollo, quizás deberíamos hablar también de autonomía, ¿no? O sea, si Ujú. el desarrollo nos lleva a ganar autonomía o si el desarrollo, especialmente el del crecimiento económico, nos lleva a perder autonomía, ¿no? Que es lo que está Sí. pasando, por ejemplo, con los alimentos. A ver si en unos años todavía vamos a poder cultivar la semilla de la naranja o nos va a tocar ir a comprar la semilla para poder cultivarla, ¿no? Entonces, bueno, pero eso Que ya sería pasa, otra ¿no? cosa. O sea, Exactamente. que igual ya pasa, o sea, por ejemplo, tú ves, y es una pregunta que te voy a hacer ahorita, que creo que es la pregunta con la que vamos a terminar. ¿Tú cómo ves ahorita, bueno, estamos en debates presidenciales, ¿tú has visto algún candidato que le está poniendo el empeño que merece este tema? O sea, a mí me parece que es un tema sumamente interesante, es un tema que hay que, o sea, que se tiene que direccionar desde la presidencia, ¿cierto? O sea, tienen que haber políticas claras desde el gobierno que está, y no de pronto eh, no sé cómo se hace política ya, de pronto tú tienes de pronto alguna idea, pero digamos en el Chocó o en el Pacífico colombiano, me imagino que allá la forma de hacer políticas es o sea, me imagino yo que será un poquito más folclórica en el sentido oiga, pues yo hago promesas aquí todas más muertas y es gente que sigue con los mismos problemas todos los años, ¿no? O sea, nunca tienen una solución concreta a los problemas tan básicos que tienen y tampoco hay una dirección como institucional desde el gobierno, desde las entidades públicas, de cómo aportamos, cómo le hacemos para aportar o sea, y qué has visto tú, o sea, qué has visto tú de pronto de estos debates, si ha habido interés por parte de los candidatos en Colombia que están aspirando a un cargo tan importante como lo es la presidencia de la República, ¿sí? Ujú. Y cómo lo has visto, pero entonces sígueme contando el tema panameño, yo quiero saber. O sea, yo sí tengo una idea, yo tengo una idea y quiero saber, o sea, ya me diste una luz, sí, ya están más comprometidos con el tránsito controlado, pero el tema de la dignidad es como, sigue siendo una constante, ¿no? Sigue siendo una constante. Sí, sí, lo que pasa es que parece que la dignidad fuera selectiva, ¿no? En estos temas de migraciones, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Sí, Entonces, esta dignidad selectiva aparece de pronto si una persona se acogió a el trámite para el reconocimiento de la condición de refugiado y obtuvo un papel que le permite tener una condición migratoria autorizada, ¿no? Entonces, ya esta persona que tiene una residencia, que ingresó con una visa, que ya se acogió a un proceso de regularización, entonces como que es esta persona que puede gozar de una dignidad o reclamarla si no goza de ella, ¿no? Pero sí, pareciera que las personas que no cuentan con esto, especialmente en términos de vulnerabilidad, por ejemplo, quienes atraviesan la selva día a día, estamos hablando de más de 200 personas que están llegando a diario a Panamá y que están caminando a través de la selva, ¿no? Entonces pareciera que estas personas tienen una dignidad limitada, ¿no? Entonces es selectivo si deberíamos reconocerle algún tipo de dignidad o no, ¿no? ujú, Y esto se suma al discurso de los derechos humanos, sí, porque estos derechos humanos también terminan siendo selectivos, ¿no? Hablamos mucho del derecho humano al trabajo, del derecho humano a la salud, del derecho humano a la vida digna, por ejemplo, pero cuando hablamos de personas migrantes se nos olvida sí, no, pero usted no tiene permiso de trabajo.
usted no tiene permiso de trabajo para estar acá, usted es una persona extranjera, no puede trabajar acá, ¿no? Ujú, Entonces ese derecho humano termina siendo selectivo. sí, Y así está pasando en Panamá. Hay un trabajo muy fuerte de instituciones y en el caso de Darien creo que es una experiencia muy bonita porque de repente, incluso dentro de Panamá, como que las personas no tienen una muy buena imagen de Darien y eso es increíble porque cuando yo llegué a Darien, antes de ir también llevaba como que esa cosita extraña, ¿no? Como de, "Jue madre, aquí ¿a cómo dónde va me a estoy ser, ¿no?" metiendo? Claro, yo lo que conozco, lo que veía, o sea, yo estuve en Metetí, que es un Sí, pueblo bien bonito, es una cosa genial porque es como una mezcla entre urbano rural, entonces son todas las casas, tienen internet, tienen agua, tienen electricidad, pero atrás en el jardín todo el mundo cultiva algo, entonces tienes plátano, tienes ñame, tienes guandú, tienes yuca, y sí. puedes comer, o sea, ahí no te mueres de hambre porque, ¿ves? Sigues autonomía sobre los alimentos, ¿no? Ujú, Pero si tú buscas en Google Maps Metetí, solo puedes ir por la calle principal, que es en donde está Ventas Metetí. Es como un macro más o menos, es Ventas Metetí. Si entiendo. hablamos de Colombia o por ejemplo si hablamos de México, viene siendo un Costco, solo es que sin membresía, ¿no? O PriceMart, sin membresía. Un lugar ahí Ujú, donde puedes encontrar cosas para abastecer los negocios. sí, Pero resulta ok. que más hacia el fondo Metetí tiene muchas casas, tiene iglesias, tiene capillas, tiene parque, más hacia el fondo llegas a un lugar que se llama Puerto Quimba, que es donde llegan las personas que se avientan esta ruta por el Pacífico, ¿no? La de Sí. Jaque. Y por Puerto Quimba, o sea, desde Metetí tienes como a una hora la playa y son playas vírgenes, son muy bonitas. Ujú, Y están concentradas en Darién las estaciones de recepción migratoria. Y hay otra que está hacia el norte, en la frontera con Costa Rica, en un lugar que se llama Chiriquí, pero pues es por fuera de Darién, ¿no? En Darién hay tres en este momento. Y la que está cerca a Metetí se llama Estación de Recepción Migratoria de San Vicente. Entonces, allí en San Vicente, allí en toda esta zona de Darién, eso sí hay una fuerte presencia institucional. En Metetí es como la coordinación regional de todas las instituciones de Estado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Defensoría del Pueblo de Panamá y la verdad es que sí están haciendo una labor comprometida en términos de estar en constante monitoreo de las estaciones de recepción migratoria y verificar en qué condiciones de derechos humanos están estas personas, ¿no? ok, Y especialmente como que hace recomendaciones, pero lo que digo son derechos humanos selectivos, ¿no? O sea, ujú, aquí no vamos a estar recibiendo, por ejemplo, una queja sobre alguien que te va a decir, no, es que no puedo trabajar y necesito trabajar, porque si no trabajo, no voy a tener dinero, o bueno, ni siquiera trabajar, porque sería más emplearse, ¿no? Si no tengo un sí. empleo donde me paguen, o si puedo trabajar por mi cuenta para conseguir dinero y así tener para el bus que me lleva a la frontera con Costa Rica, pues no voy a poder salir de acá, ¿no? No, o sea, Ujú, una queja así no tienes forma de canalizarla, porque no tienes permiso de trabajo, ¿no? Porque sí. accediste a un puerto no autorizado. Entonces, pues Lo son derechos mismo, selectivos, ¿no? es como, para hacer el símil, es como lo que en Colombia se ve todavía con los migrantes venezolanos, ¿cierto? Que listo, el gobierno por temas, no sé, infinidad de intereses, los acoge, ¿no? Les facilita el paso, les dice, venga, les ayudamos con un tema temporal para que puedan estar legal en Colombia, pero cuando o sea, miras y se encuentran con dificultades de que no pueden acceder a un empleo, no pueden hacer muchas cosas, y obviamente pues esto trae todavía más problemas, ¿cierto? A los que ya el país de por sí tiene, ¿no? Que es una base de desempleo bastante amplia, ¿no? Entonces, y de pobreza también bastante amplia en el sentido de, oiga, sí, la economía está creciendo, pero no se está distribuyendo, ¿sí? O sea, como que no es un tema de que realmente la sociedad está viendo ese crecimiento económico en sus bolsillos, sino que es un tema más como números. Y es triste porque cada persona termina siendo un número, ¿no? Es un número más en una estadística de algo, de muertos, de migrantes, de desempleados, de pobres o de ricos, ¿sí? O sea, como que la vida humana a la larga está destinada a verse como un número más en una estadística de lo que sea, en un estudio de lo que sea, que quién sabe quién lo va a leer y que lo van a Sí, terminar usando y que lo van a terminar usando de pronto. Ahorita el caso para unas elecciones como las que estamos viendo, ¿no? Y,
Sí, Hay que exactamente, es lo que dices. Este, pues termina, este control, este flujo Ujú. controlado, termina siendo cuestión de estadísticas, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, cuando hacen el registro en las estaciones de recepción migratoria en Panamá, que lo hace el Servicio Nacional de Migración, a las personas no les preguntan, oye, ¿y usted por qué viene, no? O sea, sí, por qué está migrando? Cuénteme, hablemos, o algo así. Tal vez por cuestiones de tiempo también, ¿no? También es un trabajo duro, estas personas están claro. ahí al sol todo el tiempo, pero en el control es solo nacionalidad, fecha de nacimiento y con qué viaja. ¿Tiene Ujú. pasaporte? ¿Tiene algún documento? Perdió sus documentos. Listo, terminó, vaya a los biométricos, ¿no? Y Panamá está como que muy organizado en ese sentido. Ahora, el tema es que en cuestión de lo que te decía de la recuperación de cuerpos dentro de estos cuerpos de personas fallecidas dentro de la selva, lo está dificultando la ausencia de las instituciones colombianas, Sí, ¿no? Porque no sabe cuántas personas están ingresando a la selva. Se ok. sabe quiénes están llegando a Panamá, pero de repente llega un grupo y te dice, no, mire, lo que pasa es que hay una persona allí arriba, está como a 1 hora de acá y se está muriendo, está a punto de darle un paro cardíaco, pero desde Panamá dicen, o sea, no hay tampoco como esa apertura Sí, para la recuperación, ¿no? O sea, como de, vamos a ir, tenemos una lancha disponible, vamos a ir a recogerla para que se evite, ¿no? Como que esa situación de fallecimiento para que no fallezca, o si sabemos de alguien que falleció, vamos a hacer cierta labor de recuperación de cuerpos, no. O sea, ahorita en Panamá, no en Colombia, la Cruz Roja tiene un programa que es para reconexión con familiares. sí, Entonces, en esta reconexión con familiares, habilitan también unas carpas en las estaciones de recepción migratoria, donde las personas migrantes pueden tener acceso a Wi-Fi o a llamadas internacionales sin costo, mientras sí. esté ahí la Cruz Roja, ¿no? Eso está bien interesante. Pero el lado de Colombia no. O sea, yo cómo voy a saber, cómo voy a tener certeza de cuántas personas están falleciendo en la selva y cómo voy a poder recuperarlas si Colombia no está haciendo ninguna tarea al respecto. Y es porque los intereses que se mueven de ese lado de la frontera son intereses bien complicados y bien fuertes, ¿no? Sí. Este, pero pues sí creo que es un tema demasiado extenso y ya de hecho ya voy hablando mucho, pero digamos que para ir cerrando y retomar, de pronto bueno, yo ahorita estoy haciendo mi trabajo de tesis Sí, sobre esto que estamos hablando acá, entonces de pronto ya es un poquito más técnico, no es nada complicado, pero sí un poquito más técnico y de pronto podría compartirlo con ustedes si les claro. interesa. O igual, ahorita con mi directora de tesis estoy en un seminario que se llama Seminario Fronteras, Migraciones, Fronteras y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo, y ahí hacemos actividades sobre esto, ¿no? Si de pronto quieren profundizar en los temas de migración a nivel de muchas disciplinas, ¿no? Está en Facebook. Ok. Y ay, había otra cosa que te De, quería mencionar y se me está olvidando. Ya, bueno, con respecto a las elecciones, ¿no? Digamos que esto de las migraciones en tránsito, que, Ujú. digamos, recuperando algunos autores, yo pues he recogido como tránsitos irregularizados, ¿no? No es parte de la agenda política en Colombia. De hecho, la última ley que salió, que se me va ahorita el número exacto, en materia de reglamentación de la política migratoria colombiana, que es un complemento al decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores del 2015, Sí. pues no habla de las migraciones en tránsito, apenas y describe el salvoconducto, ¿no? Que en noticias también te encuentras, no, Colombia le está dando salvoconductos a las personas para que puedan tener un tránsito seguro durante Colombia, eso no está pasando. A las Ujú. personas que yo entrevisté en Panamá, especialmente personas provenientes del continente africano, de países de África, de Angola, de Nigeria, de Ghana, de la República Democrática del Congo, Sí. entre otros, me dijeron, yo nunca me encontré con alguien de Migración Colombia y les mostraba fotos, les dije, no, pero de pronto aquí, ustedes estuvieron aquí en Puerto de Capurganá, no había una persona de migración. No, ni idea, pues nosotros intentamos evitarlos aparte, ¿no? Sí. Pero no nos encontramos a nadie que estuviera haciendo eso. Un documento de viaje, ¿qué es eso? A mí nunca me Tenaz. han dado eso, ¿no? Pero en las Preocupante, noticias ¿no? sí, no, estamos dando salvoconductos, que no sé cuáles salvoconductos, la gente no se está encontrando eso. Lo que Sí. se encuentran a veces es plomo en la frontera y eso está Sí, sí, sí. terrible. Y pues, ya para cerrar, yo creo, para que no hacerlo como que tan
tan cansado. No, 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 El, mira que no, el no tema me pasa, no me ha aquí, pasado. No me ha pasado. O sea, el tema, yo estoy aquí poniendo cuidado porque no encuentras mucho de esto, ¿sabes? Y yo creo que ujú, toda la gente que ha estado acá, que se ha mantenido en el live, pensé igual, o sea, es que ¿dónde más ves esto? Porque lo que tú misma lo dices es que tú pones noticias. Ah, pero mírame, que me salió un mensajito, nos quedan 30 segundos. Chicos, vamos a volver a aprender live para terminar, ¿listo? Y porque se nos va a acabar, ¿listo? Entonces vamos a volver a aprender va, para que se vuelvan a conectar. perfecto. No, es la Listo, primera vez dale. que me sale el aviso, ¿vale? Entonces ya Va, volvemos, va, ya no te volvemos. preocupes. Listo, listo, dale. Listo. Listo, ya. Es que ahorita no me dejaba, solo como que se repetía todo, sí. Sí, a ver, listo. Y entonces entonces estábamos en que encontraste ese tema de que no ves como esa política, hay unas normas como que están ahí, pero pues no, y tampoco aportan en la solución de este problema tan interesante. Entonces, Exacto. Lo que pasa es que efectivamente el tránsito migratorio como que no está siendo parte de la agenda política en Colombia, pero sí, lo otro es que si va a ser parte de una agenda política en Colombia, hay que preguntarnos cómo va a ser parte, porque si vamos a sí, seguir con esa idea de gestión, de control, pues eso no va a dignificar el tránsito. O sea, sí, a veces decimos como no, que le pongan visa a tal nacionalidad, porque ya estamos hasta el cansancio de estarlos recibiendo en nuestro país, ¿no? Se nos alborota ujú, el nacional, pero sí, luego te das cuenta que el poner ese tipo de medidas tiene un efecto y no es parar la migración, eso no pasa, ujú, no para, solo que se va por otras vías y eso también lo claro, viví en Panamá. Mientras estaba en Panamá, y voy a intentar hablar un poquito más despacio porque como del querer compartir tanto, de repente hablo muy rápido, ¿no? Pero, digamos, en Panamá, mientras estaba en Panamá, pasó esto con las personas venezolanas y es que empezaron a poner visa para el ingreso de personas venezolanas aquí a México, ¿no? ok, Por situación, incluso por situación de turismo, suspendieron el sí, acuerdo de supresión de visas. Y esto tuvo un efecto, ¿no? O sea, no estamos hablando de que menos personas venezolanas empezaron a entrar a México, no, quizás menos personas venezolanas empezaron a ingresar por puntos autorizados. Pero mientras estaba en Darién, en ese tiempo que fue después del 21-22 de enero, empezó a aumentar el flujo de personas migrantes de Venezuela. Empezaron a sí, ingresar más personas venezolanas, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos un poco sobre estos efectos que tiene el incluir, de qué forma incluimos las migraciones en general, especialmente las que se dan en contextos de vulnerabilidad en las agendas políticas. Para Colombia no sigue siendo, no es una prioridad, probablemente no lo vaya a ser en el futuro cercano, pero para nosotras y nosotros que estamos aquí compartiendo, quizás podamos empezar a replantearnos las formas en que vemos estas migraciones, ¿no? Porque ujú, no estamos hablando de personas que se están muriendo de hambre y que nunca han visto un plato de comida en la mesa, no. Estamos hablando sí, de personas de todos los tipos que queramos encontrar. Estamos hablando de ujú, personas profesionales, de personas acostumbradas a tener un estilo de vida económicamente hablando acomodado o bueno, ¿no? Y sí, salieron para después ser vistas de otra manera, ¿no? Pareciera que le sí, tuviéramos más miedo a la pobreza que a la migración, ¿no? Pero ni sí, siquiera porque estas personas realmente sean pobres, si lo fueran tampoco debería ser un problema, ujú, pero ni siquiera porque son, o sea, porque estas personas sean realmente pobres, sino porque nos los han metido en la cabeza de esta manera. O sea, sí. de repente este miedo impresionante a la pobreza, ¿no? Dicen, como no, es que eres migrante, que no sé qué. Pues claro, Es se refieren a como, la persona que... Ujú. o sea, yo le hago ese símil como entre lo bueno y lo malo, o sea, como que hay migrantes buenos, hay migrantes malos, entonces el migrante bueno es el que entra por el aeropuerto y el migrante malo es el que ingresa o sea, como de manera ilegal, o sea, Sí, como que esa sensación que te da es como, ya, listo, lo asocias a algo bueno o malo, ¿cierto? Que es un error porque empiezas a generalizar, empiezas a hacer comentarios un poco fuera de contexto, ¿no? Como complicados. Y se pierde esa humanidad, ¿no? Se pierde esa humanidad que no sé, o sea, yo digo,
¿Cuántos años han pasado en cuanto a los aportes filosóficos, etc., etc., respecto de la persona, respecto de este tema, debates que se siguen teniendo hoy en día en qué? En el ámbito jurídico inclusive, este tema del aborto volvió a traer la discusión, bueno, qué es una persona? ¿Desde cuándo? No, 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 o sea, temas como que nosotros ya deberíamos tener como tan atajados, o sea, tan claros que por qué no seguimos cuestionando y lo que tú dices, se preocupa un montón, digamos, como ciudadano, varias cosas. Uno es la propaganda que te quieren vender de un Estado fuerte, sólido, en temas migratorios, de que en teoría está controlando sus fronteras, ¿cierto? Y es como lo que te quieren vender, ¿no? O sea, esa imagen de un Estado, y lo digo así, colombiano fuerte, ¿no? En sus fronteras, vemos que no es así porque ahí no están haciendo ni siquiera los controles y me imagino yo que el día que llegue un gobierno colombiano que coja y diga, pues venga, vamos y miramos que nos encontramos allí y se encuentran un montón de personas muertas, de los cuales, o sea, como que son desconocidas y luego, bueno, intenta identificarse, van a encontrar con un problema bastante enorme, ¿no? O sea, llegan allá y ¿qué se encuentran? No saben porque no hay control, digamos, de estos cruces, ¿cierto? Y eso por ese lado. Y entiendo yo que también el tema fronterizo es como un tema mediático en el sentido de, oiga, si se encuentran como más cositas en cuanto a qué está pasando con la frontera venezolana, ¿no? Que hasta uno ve Claro, videos de la Armada ya, ¿usted qué está haciendo acá? Yo vi uno, por ejemplo, de una no, lancha es súper venezolana que ingresó a territorio colombiano y eso sí fue noticia, eso salió en Caracol, eso salió en todo lado. Pero bueno, ¿y qué? O sea, no vale más, o sea, el conflicto allá o el tema allá es más importante que lo que está pasando aquí. Obviamente Colombia es un corredor bastante conocido a nivel mundial para las personas, lo que tú dices de África, ¿cierto? O sea, pasan sí o sí por Colombia. Creo que es un tema que nos va a quedar mucho en el tintero porque mucha gente querrá saber, bueno, ¿y por dónde ingresan? ¿Cómo es que llegan a Colombia? ¿Cómo es que llegan al continente? ¿Cierto? Porque Colombia es un lugar más por donde transitan. O sea, no es muchas veces, o no sé, o entendería que pocas veces llega a ser como el destino de un no, migrante de esos. no, no Llego a vienen Colombia y a, me bueno, quedo. claro, Ahora hay no van a algunos que me Colombia imagino a yo que se quedarse. quedan. O sea, ahora algunos que Sí, imagino yo que se quedan, pero no se lo planean. No está entre los planes, me quedo en Colombia. O sí, sea, es un lugar exactamente. más, es un lugar Termina más. siendo, claro, termina siendo una decisión estratégica, ¿no? O sea, si me Sí. conviene quedarme en Colombia, no. Regularmente la respuesta es no, porque Colombia cumple una función de tránsito, ¿no? Ujú. Pero ya, ahora sí para ir terminando de verdad. eh, es, digamos que lo que alcanzamos a ver directamente, ¿no? O sea, como que vemos Sí, la puntica del iceberg, pero se nos olvida que dentro de todas estas motivaciones, dentro de todas estas situaciones, hay cosas que van muchísimo más allá. Por eso yo no digo que, yo no digo, y si alguien no está de acuerdo es completamente aceptable, pero yo no digo que haya ausencia en esta parte de la frontera del Estado ujú, colombiano. No hay una ausencia, lo que pasa es que no hay una presencia que pueda satisfacer como que estas situaciones sociales. La sí, presencia va encaminada hacia otro tipo de intereses, ¿no? Hay instituciones del Estado, pero tienen presencia que va con otros intereses. Y claro. lo mismo pasa con las motivaciones de estas personas migrantes. Dos cosas, ¿no? Lo primero es que las personas migrantes en contextos de vulnerabilidad van por los países acogiéndose a leyes, a reglamentaciones, a políticas en las que nunca han participado, ¿no? O sea, son Sí, personas que se están adhiriendo. Estas personas no participan en la forma en que se formulan estas políticas o estas leyes, porque se les ve sí. como la persona ajena, como la persona extraña, ¿no? Que nunca ha estado acá. Y por otro lado, pues hay situaciones estructurales, hay situaciones sistémicas o sociales, como en las que quieras determinar, ¿no? Hay que analizarlo también a nivel global, o sea, ¿qué es lo que pasa Ujú, en estos países? No es solo que determinado país es empobrecido, sino por sí, qué está empobrecido, ¿no? Sabes que una vez conocí una historia muy, muy dura de unas personas, de hecho, en uno de los conversatorios que hicimos en el seminario, sí. de, bueno, el que les comento de fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo contemporáneo,
de unas personas que migraron desde Centroamérica, no recuerdo si el país era Honduras o Guatemala, migraron porque fueron forzadas, fueron personas que sufrieron de desplazamiento forzado por la entrada de los cultivos de palma africana. Entonces, para la Ok. extracción de aceite de palma. Entonces, estas Ujú. personas tenían su terreno, fueron despojadas del terreno porque iba a entrar una empresa extranjera con unos cultivos de aceite de palma, ¿no? Para la extracción de aceite. Y estas personas tuvieron que emigrar, lograron llegar, si no estoy mal, a Estados Unidos, y en Estados Unidos llegaron a trabajar ¿en qué? En cultivos de palma para la extracción de aceite de palma. Entonces, imagínate esa precariedad, Sí, ¿no? Es muy duro, sí, o sea, es que no estamos hablando solo de pobreza y de riqueza o de crecimiento económico. Estamos hablando de toda una estructura enorme que termina ujú, encauzando y gestionando esas motivaciones. sí, Y bueno, pues eso es lo que les puedo comentar, ¿no? Pero finalmente la invitación es esa, a explorar más, a cuestionarnos más, a intentar no ver solo la punta del iceberg o ver solo a la persona diferente o que percibimos como extraña que nos está atendiendo en la panadería, sino a ujú, revisar cuáles son las condiciones que están envolviendo a esas personas para tener que trabajar quizás en esa panadería, ¿no? claro, Pero, y por último, ¿no? No verlas ni victimizarlas, ni verlas únicamente como víctimas, sino que también admirar esta función de resiliencia y de resistencia que están teniendo estas personas al momento de migrar, a pesar de que pues sus migraciones muchas veces se ven encausadas por este sistema en el que vivimos, que hasta la palabra sistema ya parece tabú, ¿no? Porque hablas de sí, sistema sí, y todo el sí, mundo es como, no, merda, que no sé qué, pero en este sistema en el que vivimos, que es un sistema que se alimenta de las desigualdades. Y sí. pues ya, ahorita yo creo que lo dejaría así y nuevamente, si quieren revisar más cuestiones de migraciones técnicas pero sencillas de entender, pues pueden echarse una pasada ahí por el seminario que tiene su página de Facebook. Ahorita el 4 de abril vamos a tener una sesión sobre asilo De, en México y Estados Unidos, que es migraciones, fronteras y subjetividades en el capitalismo contemporáneo. Y en el canal de YouTube también hay videos ahí y algunos de- conversatorios con instituciones y deberías, personas migrantes. deberías ponerte ahí en tu perfil el link para que la gente vaya, Ok. directamente. Sí, como que, bueno, búsquenlo, pero de pronto encuentran otras cosas. Y por último, me gustaría saber, bueno, eso te cambió o sea, ¿en qué cambió tu vida esa experiencia? O sea, fuiste allá, sales de allá, ¿con qué conclusiones te fuiste y qué reflexiones o qué aprendizajes te dejó? O sea, a ti como persona, a ti como profesional, a ti como ser humano, ¿qué te dejó esa experiencia tan, no sé cómo lo llamaría, pero entendí yo, enriquecedora, distinta, no sé. Bueno, lo primero es que para mí haber visitado Darien y estar trabajando directamente con personas migrantes fue un sueño cumplido, porque desde la primera vez que en la universidad y bueno, durante la universidad mientras estudiaba Derecho, pude venir de intercambio a México a hacer un Sí. semestre de Derecho y ahí conocí el derecho migratorio. Desde ahí como que me conecté con eso y dije, a mí me gustaría que mi camino profesional estuviera como por esa parte, ¿no? Pero hablando directamente con las personas, recuperando historias. Ahí estás, se fue la luz, Se fue no. la luz. Estamos, acaba de volver, Ah, ya gracias. volvió, mira, listo. Gracias, gracias, gracias. Entonces, pues sí, la experiencia en Darien se convirtió para mí en un sueño cumplido, lo que al mismo tiempo es injusto, ¿no? Porque Sí, imagínate tener un sueño cumplido a raíz pues, del sufrimiento de otras personas, eso es muy injusto. Entonces, es algo que no debería pasar, pero que a mí personalmente me nutrió mucho, me llenó de muchísimas cosas. Esos 3 meses durante que me llevó como a hacer este tránsito también de intentar recorrer y de recuperar estas trayectorias migrantes, pues me llenaron de muchas cosas. Empecé a combatir mi ansiedad, por ejemplo, porque tuve una crisis de sí. ansiedad
te das cuenta que definitivamente el conocimiento no es puramente objetivo, porque estamos llenas y llenos de subjetividades que nos mueven y Sí, creo que también es una oportunidad para darle valor e importancia a la atención de la salud mental, ¿no? Porque involucrarse en estos temas implica también un manejo importante o por lo menos atender lo que sentimos a nivel mental. Son muchas emociones conjugadas, son muchos sentimientos que terminas compartiendo con estas personas migrantes, porque luego, por ejemplo, conocí a estas personas que te digo de Angola, de Nigeria, de Ghana, a un chico de Tayikistán de 17 años que va migrando y sí. luego te escriben, ¿no? Como, no, no, ya, ya voy en Honduras, ya llegué a Guatemala, él iba para Guatemala, no, ya llegué en Guatemala, ya todo tranquilo, ¿no? O no, estoy atorado en México y no sé cómo seguir, que no sé qué. Y es, o sea, y se siente bien, ¿no? No, no porque estés respaldando una actividad de tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Sino porque de verdad tienes la posibilidad de empatizar con esas personas, o sea, si es necesario ponernos en los zapatos de estas personas que están caminando por la selva sin zapatos. Sí, O sea, sí, imagínate sí, eso, sí. que llegan con los pies hinchados y morados. Entonces, para mí, el aprendizaje fue impresionante, estos 3 meses fueron impresionantes para mí y definitivamente yo no tengo nada que quejarme en ningún sentido. Mm, y definitivamente lo que más valoro es la resistencia de estas personas, porque me decían Sí, como la selva es dura, pasaría es horrible, si yo pudiera escoger no lo vuelvo a hacer, pero ya estoy aquí. Y si ya estoy aquí es porque voy a seguir. Entonces ya, o sí, sea, no se quedaban diciendo como, no, la selva es terrible. Y la gente lloraba cuando contaba historias, o sea, llegaban llorando, mujeres, niñas, niños, hombres que llegan llorando, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera sí. edad, que llegan pues acongojadas por la selva, pero es que la selva del Darién termina significando vida y muerte, ¿no? A veces muerte mientras estás ahí, pero vida cuando la superas. Entonces, la expectativa es como que muy, muy grande para estas personas. Y eso es lo que más me impresionó. Me decían como, o sea, yo llevaba 6 años. Ahora sí, para despedirnos, nos estabas contando esa parte como lo que te impactó, ¿no? Lo que te dejó esa experiencia, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, finalmente fue, quizás injustamente un sueño cumplido, pero del que aprendí mucho y pues la invitación sigue siendo la misma, ¿no? A cuestionarnos, a intentar ver más allá, no, a ponernos quizás de vez en cuando en la posición en la que están estas personas migrantes en contextos de vulnerabilidad y las que no están en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Sí, Incluso cuando nosotras y nosotros mismos vamos migrando y desprendernos también de esa idea aparofóbica del miedo, sí, es aparofóbica del miedo a la pobreza, ¿no? O sea, sí, y luego de una pobreza que ni siquiera, que, es más, que está más en el imaginario, pero entender también que hay toda una situación global que se mueve en esto, prestarle más atención al lenguaje, porque creemos que el lenguaje no, como que es una forma secundaria, ¿no? Que no, ay, no importa, qué va a importar si dicen así o si dicen así, ujú, pero en realidad el lenguaje tiene un impacto importante, especialmente, pues es la forma en la que nos expresamos, ¿no? O sea, cómo va a claro, tener un papel secundario, ¿no? Entonces, revisar esto de si efectivamente hay personas que son ilegales en este mundo, de si podemos hablar de ilegalidad y ya desde el mundo del derecho hablando, pues hacernos esta conversación con nosotras y nosotros mismos, como que esta autoinspección de si tanto tecnicismo nos está llevando a algo, ¿no? Si ujú, es tan chévere vernos rimbombantes hablándole a la gente sobre derecho, o si sí, lo esencial sería que todas y todos podamos hablar abiertamente de derecho y de una forma entendible de derecho, ¿no? sí, Y que eso pues, y también es pues ya, como lo que muchos muchísimas gracias por tu espacio. no, a ti por aceptar, o sea, básicamente eso es lo que quiero hacer como con estos espacios, digamos, tratar de no tocar temas como tan, o sea, yo siento que los abogados se están enfocando como en hablar sobre temas que todo el mundo habla y como en explotar lo mismo y es como la parte normativa y que yo, a ver, aporta mucho
me parece que llena mucho, pero siento que me parece ahorita mejor como visibilizar lo que, eso como tan poco típico que están haciendo abogados, que están haciendo profesionales, o sea, que no es como tan común y que están haciendo una labor tan tremenda y tan grandiosa y que pueden venir a enriquecer los debates de una forma tremenda y que te dan otra perspectiva, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice lo que le cuenta, ¿cierto? Pero digamos en este caso que puede contar contigo para este live que nos contaste cómo te fue, tu experiencia, lo que viste, es como ese tema que lo que te decía es muy valioso porque donde quieras buscar pues vas a encontrar un tema o muy permeado o politizado o que está escrito con quién sabe qué interés, ¿cierto? O conveniencia. Y es como ver ese tema y pues mi invitación también es eh, humanicemos las cosas, humanicemos los comportamientos, lo que tú dices, el lenguaje, no nos sigamos viendo como, o sea, es muy difícil, pero pues no nos sigamos viendo como números más, un número más en una estadística de lo que sea, porque pues a la larga somos personas y eso es como quitarle sentido a la vida, ¿no? O sea, tú estás viviendo para ser una cifra más en algo. Por ejemplo, las mujeres en temas de violaciones, o sea, están viviendo para ser un número más en estas estadísticas o estamos viviendo para hacer una estadística más en personas que nacen o personas que mueren, personas que tienen una riqueza económica o una pobreza económica, o cómo es la cosa, o sea, cuál es el objetivo de lo que estamos viviendo y también cómo explorar otros caminos, o sea, seamos más, o sea, valoremos más esa interdisciplinariedad y abrámonos porque no todo es derecho, ¿cierto? Hay una tendencia de que todo se va a regular, ¿cierto? Y se va a necesitar un abogado para siempre y para lo que sea. Pero, pero abrámonos en ese sentido. Miremos, o sea, aprendamos. Yo sé que podemos aprender de muchas cosas y tratemos de llevarnos la vida como más tranquila, un poquito menos estricta y no sé, de pronto capaz terminan varios de acá yendo también a mirar esa situación en el Darién, por ejemplo. No se sabe, pero pues Sí, que una sí invitación, vive. o sea, Sí, porque luego ampliemos. hasta llegas al aeropuerto y te dicen como, yo me acuerdo el señor de aduanas me dice, bueno, ¿y usted qué? Llegué ahí a Tocumen, ¿no? Y me dice, ¿y usted qué? ¿Para dónde va? Y no voy para Darien. ¿Usted qué va a ir a hacer a Darien? Le dije, no, pues voy a hacer unas prácticas. Dice, ah, bueno, y sí, cuando le hablas a la gente de Darien es como, Sí, "Uy", sí, pero sí. no, ojalá tuvieran la oportunidad de conocer un lugar tan bonito como Darien, No, pero pues y la invitación que hiciste a ir a hacer turismo, porque se dinamiza la economía, pero hagamos turismo lo de siempre, las basuras, o sea, no lleguemos a contaminar, ¿no? No lleguemos a contaminar y cuidemos pues esos lugares tan bonitos. sí, bueno, aunque nosotros y nosotras individualmente nunca vamos a contaminar tanto como lo hacen ciertas empresas, ¿no? Pero Claro, claro. eso que sea otra discusión. No, Es que hay un montón de cosas. ese es otro tema, y por eso yo lo toqué cuando dije, o sea, hay una tendencia de los gobiernos por este tema de los objetivos de desarrollo sostenible como a enviar, a fomentar empresas que aportan como a lograr, al logro de estos objetivos, porque evidentemente son un factor importante y que impacta, ¿no? Pero también como en ese, o sea, eso no nos quita tampoco la obligación de que como personas tenemos que tener como también como un estilo de vida más comprometido con el medio ambiente. Pero, Pues sí, porque finalmente pues también nos estamos criando para ser quizás futuras o futuros empresarios, ¿no? exacto, Entonces, igual ahí empieza el camino, pero sí, pues nos queda mucho, pero lo importante creo que sí ayuda a empezar a cuestionarnos todo lo que vamos viendo. ¿No? Incluso si, pues, con respecto al desarrollo, por ejemplo, si de verdad estamos hablando de desarrollo o es solo desarrollo, crecimiento económico con otros sí, nombres, ¿no? sí, sí. Pero bueno, a ver cómo sigue el camino. Todavía nos queda mucho tiempo para hablar Veremos en unos después años, muchas cosas y así. sí, veremos en unos años a ver cómo se ve el tema. Jess, nada, agradecerte por estar aquí, agradecer a toda la gente que estuvo. Pues en Instagram van a quedar 3 videos, ¿sí? No se pueden unificar, desafortunadamente. Pero pues en YouTube los van a poder ver todo completico. ¿Qué más? Agradecerte por estar aquí, agradecer a la gente que estuvo viéndonos. Creo que le tenía muchas ganas a este live, definitivamente. O sea, de verdad quería hablar contigo de todos estos temas, ¿sí?
Nada, de verdad, agradecerte por sacar de tu tiempo, por estar aquí, por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas, muchas gracias a ustedes. Entonces, así quedamos y hasta la próxima. Chaito, que te vaya bien. Chao, Un besito. Chao a todos. estén felices. Chao. Chao. Ahora sí.